Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el directo de hoy vamos a ver varias cosas. Vamos a ver qué está pasando con la masa monetaria, vamos a ver qué ocurre con la deuda, vamos a vigilar qué está pasando en Alemania, también vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hacer un poco un repaso de bastantes países en los que vamos a ir viendo diferentes aspectos económicos y diferentes cosas que están surgiendo estos días. Para empezar, voy a hablar de la masa monetaria, el dinero en circulación que hay en Europa. Ahora mismo, la masa monetaria, el dinero en circulación que hay en Europa, está cayendo a su nivel más bajo en toda la historia. Es decir, aunque os parezca increíble, en toda la historia de la eurozona nunca se ha visto una destrucción de masa monetaria a esta velocidad. Nunca. O sea, no tenemos indicadores de que algo a mayor velocidad se haya producido. O sea, la caída de la masa monetaria, del total dinero en circulación que hay, nunca había pasado. O sea, a esta velocidad no. Fijaros la pendiente de la gráfica en la eurozona, como en 2020 estábamos por casi el 15, casi el 13, 14, y ha pegado un tortazo increíble y ha caído por debajo del cero. Es decir, la cantidad de dinero en circulación, la cantidad de dinero disponible ha caído muchísimo. Muchísimo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué esta destrucción de la masa monetaria? ¿Por qué esta frena en la liquidez? Pues por la subida de los tipos. Al final es lo que os conté en el anterior vídeo, lo que siempre os digo. O sea, los bancos centrales, al subir tipos, al intentar luchar contra la inflación, lo que acaban produciendo es la destrucción de la economía. O sea, lo que acaban produciendo es esto, esta gráfica. Suben tantos los tipos y a tal velocidad que efectivamente lo hacen para controlar la inflación, pero por el camino se destruye la economía. Por el camino destruyen tanta masa monetaria que muchos me diréis que está bien, que es correcto que con los tipos se destruya, que se hace para evitar que los precios se disparen más, pero también lo que provocas con esto es que restringes la liquidez. Los bancos centrales, los bancos dejan de prestar dinero y ahogas a las empresas. Lo que provocas es que la eurozona entre en crisis. Provocas que la eurozona entre en crisis porque la destrucción de la masa monetaria repercute directamente en los PMIs, repercute directamente en la creación de industria, en el comercio. Lo podéis ver en la siguiente gráfica. Estos son los PMIs de Europa, PMIs de servicios y PMI de manufacturación. Son muy claros. Es evidente que ha habido una correlación entre la destrucción de la masa monetaria y la destrucción de la economía. O sea, estos dos gráficos, estos dos indicadores son muy claros, no tienen mucha contestación. O sea, es evidente que los PMIs, que son el termómetro que mide qué se está fabricando, qué industria hay, qué comercio hay, qué servicios hay, pues están cayendo. Ahora mismo los últimos datos indican un suelo. Ahora mismo indican que Europa ha alcanzado un suelo. ¿Vale? Ahora estamos, por ejemplo, en el 42,5 en manufacturación y en torno del 47,5, un poquito más para arriba, en servicios. Bueno, hemos alcanzado, por lo menos, no es una mala noticia dentro de todo, hemos alcanzado un suelo, aunque sigue indicando que nos acercamos a una crisis, o sea, nos acercamos a una recesión. O sea, cada vez que ocurre esto, cada vez que los PMIs bajan muchísimo y cada vez que se destruye masa monetaria a esa velocidad, entras en recesión. O sea, esto no es un tema de que yo os quiera meter miedo o que yo quiera vender una película. No estoy vendiendo ninguna película, es algo fehaciente. Si tú destruyes masa monetaria, si tú destruyes PMIs, acabas en recesión. Tarde o temprano acabas en recesión porque la industria no funciona, la industria no va para arriba. Hablo de Europa, muchos me diréis, sí, pero la bolsa está pegando, está espectacular, no sé qué. Sí, la bolsa está espectacular, pero ¿por qué? Está espectacular por la inteligencia artificial. Está espectacular por los datos económicos y por las expectativas de ganancia económica que impulsan las tecnológicas en Estados Unidos, no en Europa. Y entonces eso acaba repercutiendo en el resto y acaba haciendo que las bolsas suban. Une a eso que los bancos centrales han empezado a hablar de que va a haber recortes en los tipos el año que viene. Todas esas noticias provocan este rally alcista de noviembre. Pero eso no quiere decir que no estemos bien, que estemos fantásticos. No. Solamente quiere decir que gracias a la burbuja de la inteligencia artificial seguimos avanzando. Se sigue inflando la burbuja. Se sigue subiendo la bolsa. Vamos a ver qué pasa cuando se pare esa burbuja. Vamos a ver qué ocurre cuando ya no
llegue más dinero a la burbuja de la inteligencia artificial, ¿qué pasa con todas esas tecnológicas y con todas esas acciones? Esto es otro dato más, y siguen siendo datos reales. Alemania no hace más que caer. O sea, podéis ver la gráfica muy clara. Esto es el PIB, o sea, el crecimiento que está teniendo Alemania. No hace más que bajar. Ahora mismo, las expectativas para el año que viene es de 0,40. O sea, 0,40, 0,4 es lo que crece el motor de Europa. Si eso no es un indicador de que algo está mal, no sé qué es el indicador. ¿Qué indicador miramos? Para mí, un indicador, si Europa, el país que más industria tiene, resulta que va a crecer un 0,4, es difícil que me hagas creer a mí que no va a pasar nada. A mí me cuesta mucho pensarlo. ¿De verdad no va a ocurrir nada? ¿Me estás diciendo que con un 0,4 no vamos a entrar en recesión? ¿Que vamos a estar fantásticos todos? ¿Que no se va a parar nada? ¿Que vamos a vivir todos de la deuda únicamente? ¿Vamos a pasar del comercio? El comercio ya no existe, ya no vale. Solamente vale la deuda. No sé, me parece un poco locura. Yo estoy escuchando a muchos economistas hablar de que todo es maravilloso y yo veo estos datos y a mí no me parece que todo sea maravilloso. Pero bueno, otro dato más. Esto ya no es Europa, esto es Estados Unidos. La contracción del crédito de los bancos. Este dato se correlaciona con el anterior de la masa monetaria. ¿Qué está pasando? Los bancos no dan dinero. Como los bancos no dan dinero, estamos ya a una contracción, es decir, una reducción de los créditos a niveles de la anterior crisis, y que si te tienes que ir más atrás, no vas a encontrar un referente. Te tendrías que ir a 70 años más atrás para encontrar algo parecido, a una velocidad, o sea, para encontrar una situación en la que los bancos se hayan contraído en el crédito a esta velocidad y esto me haya provocado una crisis. Históricamente no lo vas a encontrar. O sea, te va a costar muchísimo encontrar algo parecido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cada vez que ha pasado esto, hemos tenido una crisis gorda. Y la última crisis gorda cuando ocurrió es la de 2008. Y fijaros el totazo que nos dimos. ¿Por qué ocurre esto? Pues por la razón de que el Banco Central destruye economía, destruye masa monetaria. Y al destruir masa monetaria, los bancos no conceden dinero, no conceden liquidez. Y acaba repercutiendo en toda la economía. Es solo cuestión de tiempo. Que la burbuja de la inteligencia artificial luego para todo. Que como hay mucha deuda, como la Fed ha inyectado muchísimo dinero a los bancos en la crisis de Silicon Valley Bank, ¿esto se oculta? Sí, te lo compro. Claro que se oculta. Como la Fed ha metido mucha pasta, muchísimo pasta a los bancos, pasta que no se recoge en muchos indicadores, todo ese dinero se va retroalimentando y no aparece aquí. Pero eso no quita que los bancos estén secando la economía y la están secando como la podéis ver en una gráfica. Ahora que hablamos de deuda, fijaros esta gráfica. Fijaros a la velocidad a la que se ha endeudado España en comparación, la línea azul, en comparación con el resto de países. Duplicamos a Francia, duplicamos a Alemania, triplicamos a Bélgica. Es una pasada. O sea, a la velocidad en la que España se ha endeudado es una auténtica pasada. O sea, fijaros a qué velocidad ha crecido la deuda con respecto al Producto Interior Bruto. En unas cantidades, recordad que España no hace ni 12 años tenía una deuda aproximadamente del 50-60% como mucho. Como mucho. Ahora estamos en el 110, 111, pero hemos llegado a estar en el 120%. Y estamos en el 110 gracias a la inflación. Gracias a la inflación. Si los que dicen que el año que viene vamos a una deflación, y tienen razón, si esos tienen razón, ya no va a ser un 110%. Nos vamos al 120 otra vez. En el momento en el que la inflación baje mucho, en la correlación con el Producto Interior Bruto, la deuda de España se va a disparar en esa relación. O sea, ese eslogan que están vendiendo el gobierno de hemos conseguido bajar la deuda, que es mentira, os lo digo ya, es mentira. No habéis reducido la deuda, habéis reducido la relación deuda-Producto Interior Bruto, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? La deuda ha seguido incrementándose y va a seguir incrementándose. Lo único que habéis hecho es que gracias a la inflación, no vosotros, la inflación, ha arreglado los números. Pero si la inflación baja,
Si la inflación acaba otra vez en cero y las teorías de deflación son correctas, entonces esa relación ya no va a ser un 110, va a ser un 120 o incluso un 130. ¿Y entonces qué vais a vender? Entonces ahí diréis que ha subido que la deuda ha subido, o diréis o seguiréis todavía con el mantra. Esa es la gran pregunta. Otro dato interesante. Alemania pone el fin de la venta de los bonos ligados a la inflación. Esto es un dato desconcertante para mí. Ahora mismo, digamos que hay un montón de economistas que están diciendo que vamos a la deflación, que vamos a una gran bajada de la inflación. El Banco Central Europeo ha dicho que estamos ya casi cerca de conseguir la cifra de objetivo, el 2%, y que por lo tanto van a bajar tipos. ¿Por qué Alemania prohíbe la venta de los bonos ligados a la inflación? ¿Qué sentido tiene? Yo no le veo sentido. Si alguien lo tiene, que por favor haga las preguntas que me lo intente explicar, porque yo no lo consigo. Es decir, si me estás diciendo que vamos a una inflación baja, ¿por qué retiras del mercado los bonos que están indexados, es decir, bonos que se pagan en función de la inflación? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú, Alemania, piensas o estás vendiendo que la inflación va a bajar muchísimo, te interesaría mantener los bonos. ¿Por qué? Porque vas a pagar menos intereses. Si la inflación va a ser muy bajita, estos bonos que estás tú vendiendo van a ser muy rentables para ti porque se van a pagar muy pocos intereses. El gobierno de Alemania va a tener que pagar muy poco. Pero, entonces, ¿por qué los quitas? Si es algo que te va a beneficiar, ¿por qué lo quitas? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no lo has quitado antes? O sea, lo has mantenido durante un montón de tiempo, que has llegado a tener inflación del 10% y que estos bonos han pagado una brutalidad de intereses. Y ahora que va a bajar la inflación lo quitas. ¿Qué hay oculto? ¿Hay datos que no sabemos? ¿Será que Alemania tiene datos que indican lo contrario? ¿Que vamos a una inflación alta el año que viene? Lo he traído aquí un poco para que os hagáis preguntas. Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos. Los intereses de la deuda que está pagando Estados Unidos ahora llegan ya al billón de dólares. Pero es que Estados Unidos, en sus impuestos, recauda 2,5 billones. Es decir, todos los impuestos de Estados Unidos, impuestos a las personas, le generan unos ingresos de 2,5 billones. Y actualmente solo en intereses de la deuda tiene que pagar 1. Es decir, dedican el 40% de todos los impuestos que recaudan solo a pagar la deuda. Pero esto está subiendo. Ahora son 40. Ya visteis en los vídeos anteriores la cantidad de millones y millones que tienen que seguir emitiendo. Que van a llegar en poquísimo tiempo, van a llegar a los 40 billones de deuda. Esto va a seguir subiendo. Y encima a intereses altos, a intereses del 4 o el 5%. Es decir, que en unos años esta cifra ya no va a ser un 40. Va a ser un 50, un 60, un 70. Y la gran pregunta que te haces, ¿llegará un momento en que sea el 100%? ¿Veremos un día nosotros que los gobiernos únicamente viven de deuda? Porque si es así, a mí que por favor dejen de cobrarme impuestos. Porque si son capaces de únicamente vivir de la deuda, que nadie pague impuestos, que dejemos todos de pagar impuestos. Si son capaces de hacerlo, si son vagos y nos están vendiendo que la deuda es una maravilla y que son capaces de que todos vivamos única y exclusivamente de deuda, ¿para qué pagar impuestos? Otra gráfica interesante. Los fondos de capitalización, los fondos de inversión, tienen prácticamente el 99% de todos sus valores en grandes empresas tecnológicas. Es decir, las grandes empresas tecnológicas son Amazon, Apple, Google, Nvidia, Facebook. Bueno, pues los fondos de inversión, todo lo que tienen prácticamente es esas acciones. Es decir, acciones de empresas ligadas ¿a quién? A la inteligencia artificial. Y todo su valor lo tienen copado en esas acciones. Cuando, por ejemplo, a principios de 2023, eso representaba el 12%. Y antes, en 2022, el 50%, 56%.
Fijaros, os he traído esta gráfica para que abráis los ojos y veáis el impacto de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas veces ves esas cifras, ves esas subidas de la bolsa y no lo entiendes bien. Pero con esta gráfica a lo mejor sí lo entiendes. ¿Quién está empujando? ¿Quién está detrás de las subidas? Las mega cap tech, las grandes empresas tecnológicas. Ellas son lo que ocupan todo. Ellas son lo que ocupan todos los fondos de inversión. Hasta llegar al punto de llegar al 99%. Y aquí la gran pregunta. Esta noticia habla de que vamos directos a una deflación. Pero es que lo he dicho muchas veces, pero es que hace unas semanas, en los mismos medios de comunicación, hablaban de que íbamos directos a una estanflación. Esta noticia te tiene que abrir bien los ojos también, porque ahora mismo hay incertidumbre total. O sea, ahora mismo tienes unos números que te dicen que efectivamente vas a la deflación, pero también tienes unos números que te dicen lo contrario. Por lo tanto, es muy complicado hacer análisis, porque realmente no sabes hacia dónde te está yendo. Los bancos centrales y las grandes economías están vendiendo efectivamente que vas a la deflación. Es decir, cuando digo deflación es una reducción de la inflación muy fuerte. Pero claro, hay otros indicadores, como por ejemplo la inflación subyacente, que es muy resistente. Entonces, ¿es verdad que la inflación va a ir a cero? ¿O no? ¿O va a caer la economía y lo que vamos a tener es una nueva subida de la inflación, provocada por lo que sea? Por una crisis en Oriente Medio, por lo que sea. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es lo que destruye todos los análisis. Esta incertidumbre en estos días, en estos tiempos, ¿hacia dónde vas? ¿Vas hacia deflación o vas hacia inflación? Estados Unidos. Vale, estas son las inversiones que están haciendo los grandes inversores en compras de casas en Estados Unidos. Bueno, ha caído a uno de los niveles más bajos en las últimas décadas. Ha caído al 30%, ha caído un 30%. Es decir, los inversores están comprando un 30% menos de casas en Estados Unidos que hace un año. En algunas ciudades, Atlanta, por ejemplo, la cosa está llegando al 50%. Son datos fuertes, son datos que los inversores retiren el 50% de las ventas de casas, indica que estamos en una crisis inmobiliaria interesante, importante. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Se está retirando, están desinvirtiendo en casas porque ya no le ven negocio? ¿O es porque hemos llegado a unos niveles tan altos en el precio de las casas que ya sencillamente es absurdo seguir comprando e intentando ganar dinero luego vendiendo? Esa es la gran pregunta. Porque también es verdad que hay una gran escasez de venta. O sea, hay una gran escasez de pisos en Estados Unidos. Y aquí también, por supuesto. ¿De acuerdo? O sea, muchas veces lo que está ocurriendo con la vivienda, la no venta, la caída de las ventas, ya no solamente es por un tema de crisis económica. Es más también un tema de precios. Los precios y junto con los tipos de interés son tan altos que prácticamente no hay negocio o no ves negocio en el inmobiliario. Y esto es peligroso. Si los inversores se retiran en masa del negocio, pueden provocar una caída de los precios. Vale, otra noticia muy interesante. Tema uranio. Los que estéis metidos un poco en el tema del uranio lo sabréis un poquito. Últimamente está subiendo muchísimo el precio del uranio, muchísimo. O sea, el precio del uranio se ha disparado. Se ha disparado. Fijaros a qué niveles, ¿no? Te tienes que ir prácticamente a 2010 para ver un precio del uranio a este nivel, ¿no? O sea, estamos llegando a unos niveles altísimos. Es verdad que probablemente muchos me digáis, bueno, pero esto es por lo que ha pasado en África, por toda la movida de África, seguramente, no os lo voy a negar. Pero ahora mismo estamos en una coyuntura donde el precio del uranio, que es muy importante para las centrales nucleares, se está disparando. Sobre todo ahora que la Unión Europea ha declarado que la energía nuclear ya no es una energía contaminante. Ahora mismo la energía nuclear es una energía cero emisiones. Es decir, es una energía limpia, según la Unión Europea. Eso es un dato muy importante que tienes que saber. O sea, todo lo que nos dicen o lo que nos han vendido de que hay que cerrar todas las centrales nucleares, pues ahora mismo la Unión Europea está diciendo lo contrario. Está diciendo que hay que mantenerlas porque es que es una energía limpia. Fijaros este dato. O sea, la factura que vamos a pagar en España por el cierre de las centrales nucleares es de 22.600 millones. Para que mucha gente, a lo mejor mucha gente lo desconoce, pero durante el franquismo,
se abrieron muchísimas centrales, bastantes centrales nucleares en España. España llegó a ser uno de los países que más rápido podría obtener la bomba nuclear si hubiera querido. Hablo de los años 70. Si España hubiese querido tener la bomba nuclear, no le hubiera costado mucho, porque en cuanto a energía nuclear, en los años 60-70 éramos bastante fuertes, bastante potentes. Teníamos un montón de centrales nucleares, cosa que, por ejemplo, en otros países no tenían. Bien, pues ahora todas esas centrales nucleares van a ser cerradas. Van a ser cerradas y el coste de ese cierre pues nos van a repercutir. Es verdad que se está vendiendo que aunque se cierren no nos va a repercutir porque eso va a ser absorbido por todo el parque eólico y solar que tenemos, pero la realidad es esta. La realidad es que económicamente, en el momento en el que se cierren, ese consumo eléctrico va a tener que ser absorbido por otros sitios y esos otros sitios nos van a costar 22.600 millones de euros. Esta es la noticia que os estaba comentando antes. El Parlamento Europeo acaba no sé si es de ayer, creo que es de ayer, acaba de autorizar el uso de la energía nuclear como energía limpia. Con lo cual, ahora ya no es una energía proscrita, ya no es una energía contaminante, ya no es una energía peligrosa, y en cambio ahora se transforma en energía verde. A partir de ahora, los países que usan la energía nuclear están siendo buenos con el cambio climático y están siendo buenos con los renovables. La gran pregunta, si el Parlamento Europeo me está diciendo que ahora la energía nuclear es buena, ¿por qué España cierra todas las centrales? No tiene mucho sentido. Me gustaría que también, si alguien quiere hablar de esto en las preguntas, que hable y que bueno, pues que plantee sus planteamientos si son antinucleares o si son pronucleares. Bueno, una última noticia, lógicamente bastante importante de estos días, ¿vale? Todos ya sabéis, habéis escuchado todas las noticias, lo sabéis todos, que Milei ganó las elecciones de la Argentina. Al ganar las elecciones, yo ya dije que en el momento en el que ganase las elecciones, Argentina daría un cambio geopolítico. O sea, en ese momento, ahora Argentina ya no va a estar alineado o no va a entrar en los BRIC en enero. Y ahora Argentina se va a apoyar muchísimo en Estados Unidos. Milei ya lo ha dicho. Hasta ahora, para los que no lo sepáis, los principales socios económicos comerciales de Argentina eran China y Brasil. A partir de ahora, Milei ya ha dicho que eso se va a terminar y que ahora el principal socio económico va a ser Estados Unidos. No solo eso, otra de las declaraciones de Milei es el tema muy importante de la privatización de todas las empresas. O sea, Milei quiere sobre todo conseguir la dolarización de Argentina y para conseguir la dolarización de Argentina necesita dólares. El problema que tiene el Tesoro de Argentina es que no tiene dólares. Sobre todo porque Argentina es un país proscrito en los mercados internacionales. Es decir, casi nadie le presta dinero a Argentina. ¿De acuerdo? O sea, Argentina no puede emitir bonos y obtener deuda, porque es que nadie se la compra. Entonces, la única forma que tienes de que eso cambie, la única forma que tienes de que el mercado vuelva a prestarte, de que tú puedas obtener dólares, es vendiendo hasta los calzoncillos. O sea, tienes que vender todo. O sea, cuando te digo todo, es todo. O sea, Argentina tiene que privatizar todo. Y es lo que ha dicho Milei. Vamos a reducir al máximo los ministerios, vamos a cerrar todas las vías de pagos. Es decir, Argentina tiene una auténtica barbaridad de subvenciones. O sea, por ejemplo, dedican 12.000 millones de dólares al suministro eléctrico, a subvencionar la electricidad, por ejemplo. Eso es una de las cosas que quiere quitar Milei. Milei quiere meter mano ahí, meter mano a esas subvenciones, meter mano a la multitud de ayudas sociales que tienen. Él habla de cambiarlas, de transformarlas. Yo opino que lo único que va a poder hacer ahí es reducirlas muchísimo, porque ya os digo yo, si Argentina quiere dolarizarse, va a tener que hacer una reducción de gasto, pero brutal, o sea, la mayor de la historia. O sea, va a tener que privatizar todo, va a tener que quitar todas las ayudas que pueda, va a tener que reducir todas las subvenciones, va a tener que reducir todo el gasto económico para conseguir ser guapo. Siempre lo he dicho aquí. Si tú quieres que te presten, tienes que ser muy guapo. Y Argentina ahora mismo tiene que ser, no guapo, guapísimo. O sea, tiene que ser una auténtica belleza. Entonces, para serlo, va a tener que reducir, va a tener que dejar de comer muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Le esperan meses duros a los argentinos.
Meses duros porque ya os digo yo que para hacer eso, el conflicto social que vas a provocar va a ser enorme. Recordad una cosa, Argentina, o sea, Milei, el partido de Milei, no controla las cámaras del Congreso y del Senado en Argentina. Me parece que tiene 7 senadores de los 72 que hay, que me parece, no sé las cifras bien, y tiene, no sé si tiene 38 diputados en el Congreso de los 256 que hay. O sea, los porcentajes no sé si llegan al 15%, o sea, el porcentaje es bajísimo. El porcentaje que tiene en cuanto a control de los órganos es muy bajo. Por lo tanto, el conflicto que va a tener en la calle junto con el conflicto en las instituciones está garantizado. Nos esperan enormes noticias de Argentina. O sea, estos meses, preparaos, porque voy a sacarlo aquí. O sea, vamos a ver noticias bastante duras, porque va a haber, o sea, si lleva a cabo todo lo que ha prometido, ojalá les vaya genial a los argentinos, ojalá lo consiga, ojalá de verdad, ojalá consigan remontar, porque ahora mismo Argentina tiene un 40% de pobreza. Si este tío lo consigue, si consigue hacer todas estas medidas y consigue sacar a Argentina de donde está, yo aplaudiré con las orejas. Pero ya os digo, el conseguirlo va a costar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, pues eso es un poco todo lo que os he traído hoy. El tema de Argentina, el tema del dinero, el tema de la deuda. Son todas noticias que han pasado estos días que me han parecido interesantes y que si queréis ahora todos podemos comentarla aquí en la zona de preguntas. Así que nada, pasamos a la zona de preguntas. Jesús, esta tarde estarás con Linares, van a analizar el libro de Greg Taken. Sería interesante saber tu opinión, un saludo. Pues lo voy a intentar, pero ya os digo que no os puedo prometer nada. Ya se lo hablé con él. O sea, yo lo voy a intentar, si puedo me paso, pero sería únicamente como participante en la zona de preguntas, ¿vale? No voy a sacar gráficas ni voy a exponer nada. Entonces, si puedo y me da tiempo, hablo. Pero no os puedo prometer, porque ya os digo, ahora mismo pues mi agenda por las tardes es complicada. Entonces, bueno, si me da tiempo, ya se lo he dicho a él, si me da tiempo comento el libro. Por cierto, un libro muy interesante y recomendable. Milei no controla ni su infiltra. Es que ese es el asunto. El tema es ese. El tema es que ahora mismo Milei son muchos años de peronismo en Argentina. Hay unas redes clientelistas muy fuertes creadas. Le va a resultar muy difícil a Milei todo lo que quiere hacer. Muy difícil, muy difícil. Yo preveo mucho conflicto porque son medidas muy duras, medidas muy fuertes. Él ha apostado por Estados Unidos, puede estar correcto o equivocado. Hay otras gentes que hubieran preferido que apostase, que ganase el candidato peronista y que hubieran apostado por los BRICS. Por lo tanto, ahora mismo un país bastante partido, os va a encontrar con un país muy partido. Y algunos sonará y diréis, bueno, España es que no esté mucho mejor. Pues bueno, en cuanto a partimiento del país estamos parecidos. Pues ahora en Argentina a ellos les va a pasar. Entonces, estos meses pues van a ser interesantes. Yo tengo mucho interés en ver cómo va a hacerlo, en ver qué medidas va a tomar. Esto de, por ejemplo, privatizar todo, pues vamos a ver quién se lo compra, porque claro, recordad que en 2012 YPF se lo quitaron a Repsol, lo nacionalizaron. Entonces ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decirle a la empresa que te lo quiera comprar, cómpramelo, que no te lo voy a privatizar? Tú cómpramelo, que tranquilo, que no te lo voy a privatizar. No creo. O sea, la empresa o quien quiera comprar ahora mismo eso a Argentina va a tener que obtener unas garantías brutales. O sea, si yo invirtiese €1 en Argentina, yo pediría unas garantías de que no me hagas lo mismo que le hiciste a Repsol. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo vas a hacer? Milei tiene una tarea dificilísima por delante y habrá mucha oposición, pero es lo que hay después de tantos años de darle a la impresora y tener a tantos irresponsables al mando. Claro, o sea, ahí te doy toda la razón. O sea, es lo que pasa. Han sido muchos años, muchísimos años, donde para mantener toda esa red, para mantener tantísimas ayudas, se ha inyectado muchísimo dinero. O sea,
se ha creado muchísima inflación. La inflación no se genera porque sí, ¿eh? O sea, mucha gente dice, ¿y cómo es posible que Argentina? Porque tú la creas. O sea, el problema es que si tú quieres mantener esas subvenciones, si tú quieres mantener esas ayudas, que yo no digo que no sean necesarias, por favor, no malinterpretes mis palabras, inyectas dinero. Lo que ocurre es que como no lo tienes, como nadie te compra deuda, ese es el tema, ese es el tema. Como nadie te compra deuda, como tú no puedes generar deuda, lo que haces es que imprimes. Y como imprimes, creas inflación. No sé si me entendéis. Tú, para poder mantener toda esa estructura social, necesitas o bien deuda o bien generarlo tú. O lo traes o lo creas. No tienes otra. En el caso de Argentina, como no se lo podía traer porque nadie le compra deuda, no ha tenido más que ha tenido la necesidad de crearlo. Al crear el dinero, generas enormes cantidades de inflación y has llevado al país a la situación actual de casi un 100% de inflación. Tema nuclear, petróleo, gas. Tengo la teoría de que necesitan hacernos pobres para poder servir como hub manufacturero, ya que Estados Unidos se va a desconectar de China. Por lo que si desmantelas nuclear, empobreces y al empobrecer sí o sí, será necesario abandonar la agenda verde y salir de, de la moneda euro y en 5 años mano de obra para Europa y Estados Unidos barata. Bueno, es una teoría. Tu teoría es que, bueno, es una teoría un poco a lo Francisco Linares, ¿no? Tu teoría es que esto está planeado, nos van a hacer pobres sí o sí, y en algún momento están destruyendo las nucleares y los recursos para que aún seamos más dependientes y más pobres. En algún momento saldremos del euro y seremos un país muy barato para Europa. Es una posibilidad. Es una posibilidad, no te lo voy a discutir, es una opinión bastante válida y que, ¿por qué no? Cuando Francisco lo expuso en el directo, yo no me negué. O sea, no, porque no es una tontería lo que estás diciendo. O sea, perfectamente puede pasar. Que salgamos del euro es algo posible. Que esto esté provocado de forma adrede para que realmente seamos súper pobres y seamos una mano barata de Europa, pues a saber cuáles son los planes. Yo no lo sé. O sea, lo que está claro es que vamos a una desglobalización. Eso sí lo tengo claro. Entonces, que ya se estén tomando medidas para que en esa nueva Europa las industrias que nos vamos a traer o lo que ya no se va a fabricar en Asia se traslade a determinados países con mano de obra muy barata. Es una posibilidad. Es una teoría bastante buena. Puede ser. Pregunta. ¿Por qué baja tanto el precio del combustible? Si la tendencia tendría que ser otra. Al final, lo que expone Turiel no es lo cierto. El precio del combustible se basa sobre todo en los futuros de las ventas de petróleo, es decir, los futuros del Brent. Hasta septiembre, a finales de septiembre, principios de octubre, todo parecía indicar que íbamos a los 100, que íbamos a los $100, que el precio del combustible se iba a disparar, que íbamos a superar los 2 euros el litro en las gasolineras. Pero Estados Unidos se movió muy bien, ha sacado muchísimos ases de la manga. Em, Permitió el mercado negro a Irán, con lo cual consiguió un montón de petróleo, ¿vale? Irán tiene un montón de sanciones y Estados Unidos hizo digamos que hizo la vista gorda en el tema y consiguió que entrase muchísima producción de petróleo vía Irán. Ha hecho más cosas, ha aumentado la producción en su propio mercado, la producción de petróleo, ha hecho acuerdos con Venezuela, se ha movido muy bien, se ha movido muy, muy, muy bien. Y ha provocado que el petróleo pues, haya bajado de 96 que estuvo prácticamente a los 81, 82 de hoy. Tampoco es una locura lo que ha bajado, ¿no? Porque al fin y al cabo son 13 céntimos de dólar, ¿no? Lo que ha bajado. Pero suficiente para provocar que en noviembre la inflación baje. Ha bajado la inflación y esto ha provocado, por ejemplo, ha sido una de las cosas que ha provocado el rally alcista de la economía. Como ha bajado la inflación, los bancos centrales han pausado y han dicho que es posible que reduzcan los tipos en el año que viene, y todo eso ha contribuido a que este noviembre haya sido histórico en cuanto a la bolsa. Por ejemplo, una de las razones ha sido esa. Ha sido las maniobras de Estados Unidos para bajar el precio del petróleo, junto con pues, los avances en la inteligencia artificial o las expectativas de ganancia en la inteligencia artificial.
peronismo solo fue el de Perón. Bueno, aquí se dice siempre la palabra, cuando se habla de los partidos de izquierdas, más o menos en Argentina, siempre se les dice, se habla de la palabra peronista, porque bueno, fueron partidos que surgen de aquella época. Entonces, luego son continuistas en cuanto a las políticas sociales. No se llaman, lógicamente, Perón ya muerto, pero sí que son continuistas. Entonces, pues bueno, se les suele, con cualquier medio que escuches, verás que siempre se les suele llamar peronistas. Es como te podría decir yo, ¿el Partido Socialista es un partido, el PSOE es un partido socialista? A lo mejor muchos me lo discuten, me dirían que no. Entonces es lo mismo, ¿no? ¿Es un partido peronista los que había en el gobierno en Argentina? Pues mucha gente me lo discutirá. Pero la realidad es que, bueno, ahora mismo socialmente se le denomina así. A los partidos de izquierdas en Argentina se les denomina, o de ese pensamiento se les denomina peronismo. Aunque la producción baje, el parón económico europeo hace que se amontone el petróleo y por tanto tenga una presión hacia la baja, pero el petróleo cada vez hay menos. A ver, claro, esta es otra de las razones, ¿de acuerdo? O sea, no solamente son las maniobras de Estados Unidos. Los malos índices económicos en los PMIs, pues hacen que los mercados del petróleo piensen que si la economía está tan mal y se está reduciendo el mercado, pues se va a dejar de fabricar. Si se deja de fabricar, necesitas menos petróleo. Si necesitas menos petróleo, el petróleo va a bajar. La demanda de petróleo va a disminuir. Eso también hace que haya bajado el petróleo en noviembre y en octubre. Sobre todo también empujado por los malos índices, que no tanto en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Eso es la gran contradicción. O sea, los indicadores económicos en Estados Unidos no han sido tan malos. En cambio, en Europa sí. En Europa han sido muy malos. Pero en Estados Unidos no. Entonces, eso es un poco, imagino, a lo que te estás refiriendo. Y es verdad que esto también puede provocar que el petróleo no pase de los 80 o de los 90, ¿no? Las malas perspectivas económicas. Ahora bien, yo no creo que, tal como hablan muchos, el petróleo acabe en $50. Yo lo siento mucho, pero para que el petróleo acabe en $50 tenemos que darnos un tortazo, pero un tortazo enorme. Entonces, bueno, si al final se cumple mi anterior vídeo y en julio tenemos ese tortazo, a lo mejor sí que vemos el petróleo en $50. Pero ya os digo, para verlo la economía tiene que caer muchísimo más. Muchísimo más. ¿Conoces el canal del Mercurio? Allí te hablan del, bueno, pues os voy a dar una primicia. Estoy en negociaciones con Antonio para salir en su canal, en el Mercurio. Dentro en unos días, a ver si nos ponemos de acuerdo en las fechas, pero voy a participar en el canal. Ya hice un vídeo en el Mercurio, lo puedes buscar, ¿vale? Ya he participado en el Mercurio, pero que sepáis que voy a hablar, que voy a salir, pronto, dentro de poco voy a salir, estoy hablando con Antonio y dentro de poco saldré en su programa. ¿Cómo se financia el Estado alemán si no estás ligado a la inflación? Como inversor, ¿por qué invertirías en bonos alemanes? A ver, esto es un tipo de bono alemán, ¿vale? No quiere decir que todos los bonos alemanes están ligados a la inflación. Este es uno. Ellos tienen muchos. Los países tienen muchos bonos. España tiene de 3 meses, de 10 años, tienes de muchos tipos. Pero en este caso, Alemania tenía bonos ligados a la inflación y esos son los que ha quitado. El resto no los ha quitado, ¿vale? O sea, los bonos alemanes a 10 años, que son uno de los bonos más importantes del mundo, en el mundo, la deuda, los más altos, los top, son el de Estados Unidos, el de Alemania, el de Japón. Esos son los bonos más, digamos, más seguros. Y en este caso, el de 10 años alemán es un bono referente y ese no se quita, ¿vale? Ese no se quita. El que se quita es, por ejemplo, creo que es uno que tienen uno de 22 años, me parece. Se quitan bonos que crearon ellos y que estaban ligados a la inflación, pero eran añadidos a los que ya tenían, ¿de acuerdo? El desmantelamiento nuclear español viene por Francia, que manda más que nosotros en Europa. Pues no lo sé, seguramente tengas razón. O sea, seguramente. Macron, una de las cosas que quería Francia, cuando el tema del hidrógeno, ¿vale? Cuando se habló de construir los túneles por debajo, por el Mediterráneo, que unirían energéticamente España y Francia, una de las cosas que demandó Francia fue el hidrógeno rosa. El hidrógeno rosa es hidrógeno generado a partir de energía nuclear. Y ese hidrógeno rosa era el que quería transmitir por los túneles
Francia desde Francia a España. Así que, bueno, pues puede ser que tengas razón, yo no te lo voy a discutir. O sea, no te lo voy a discutir porque es verdad que Francia habló de que ese hidrógeno que acabase en España y que fuese de sus países sería nuclear y sería a través de ellos. Así que puede ser que ellos hayan presionado y conseguido que para que su energía sea la única que pase por aquí, no tengamos nosotros energía nuclear. Podría ser, no te lo voy a discutir. No tengo datos tampoco para discutir todo lo contrario. El partido que ganó en los Países Bajos quiere salirse de la Unión Europea. No veo mucho futuro en el euro. Sí, bueno, a lo mejor muchos no lo saben. La ultraderecha ha ganado las elecciones en los Países Bajos y, por supuesto, la mayoría de los países de ultraderecha quieren todos salirse del euro, no solamente en Hungría o en Polonia, también ahora en los Países Bajos. Eso es algo que ya hemos dicho en los vídeos y que puede ocurrir. ¿De acuerdo? Los países, digamos, ricos, los países productores, como son Alemania, Países Bajos, los nórdicos, todos estos países que realmente son los que más contribuyen en la Unión Europea, pues muchos ya no le ven tanto sentido a la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea, al fin y al cabo, es un tinglao, ¿vale? Es un tinglao que nace en plan, yo te subvenciono, yo te doy subvenciones a cambio de que tú no me cobres aranceles. Es decir, los países productores, los países ricos, se benefician porque pueden meter sus productos en el sur de Europa, en los países pobres, sin aranceles, sin tener que pagar impuestos, a cambio de que ellos subvencionen, o sea, paguen con sus impuestos, paguen en un mercado común, ¿vale? Y con esas subvenciones se subvencione a los países pobres. ¿De acuerdo? Ese es el truco. ¿Qué pasa ahora? La economía está hecho trizas. O sea, ya no producen tanto. Los PMIs de Alemania son de risa, son un 42,5. Bélgica igual, Países Bajos igual. Ya no me interesa. Ya no me interesa. Si yo no fabrico, ¿por qué tengo que seguir subvencionándote a ti? Si ya no fabrico nada. Ese es el tema. Por eso ahora mismo hay muchos corrientes en Europa que hablan de que ya no les interesa seguir en Europa, de que quieren salirse de Europa. Eso es un riesgo que se va a incrementar. Eso es un peligro que tiene la Unión Europea y que si esto acaba, si al final tengo yo razón y el año que viene o el 2025 me da igual la fecha, tenemos una crisis gorda, las crisis gordas es posible que provoquen esto, que provoquen que estos países, los países del norte que tienen una inflación altísima o que han tenido una inflación muy alta, cada vez tengan más partidos de ultraderecha que hablen a gritos de salirse. Y como se salga alguno, se salen todos. O sea, yo lo tengo clarísimo. O sea, como empiezan a salirse, como empiezan a haber referéndums de salirse en un montón de países, la Unión Europea tiene un altísimo riesgo, muy grande. ¿Cómo ves el tema de la amnistía? Pues que está hecho. No hace falta ser muy inteligente. O sea, el tema de la amnistía está claro. O sea, el tema de la amnistía eso está hablado desde hace mucho. Mira, cuando ganó las elecciones Sánchez, me preguntasteis qué iba a pasar. Y yo os dije que Sánchez haría lo imposible, todo lo necesario para gobernar. ¿Vale? Yo dije que no habría elecciones, que no creía que hubiese elecciones, repetición de elecciones, y que Sánchez gobernaría. Y efectivamente ha sido así. Sánchez ha hecho todo lo necesario y va a seguir haciéndolo. El tema de la amnistía, por supuesto que se va a tramitar. Eso no os quepa duda. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la amnistía? La amnistía es limpiar de delitos a la burguesía catalana. Es eso, no es más. O sea, ¿qué es la amnistía? Es eso. ¿Y qué es la burguesía catalana? Pues son los míos, pero en Cataluña. Es decir, los ricos, pero en Cataluña. Entonces, os vamos a perdonar. Probablemente la burguesía catalana lo supiese desde que empezó todo el jaleo. Vamos a ver, todo este jaleo que empieza en 2010, realmente, lo primero que quiere la burguesía catalana es el cupo. Es decir, es la exención de impuestos. O sea, siempre han buscado eso. O sea, quieren la exención de impuestos. El problema es que Cataluña tiene un peso enorme en la economía española. Entonces, ellos saben que eso es muy difícil. O sea, la exención de impuestos total es muy difícil. El País Vasco lo tiene, pero lo tiene porque ellos representan solamente un 4%. 4,5% creo. Pero es que Cataluña representa un 20%.
Entonces es muy difícil. O sea, yo lo del cupo catalán lo veo muy difícil, muy difícil. Lo veo muy difícil porque es que te cargas el sistema. O sea, lo que sí que veo es unas reducciones que consigan algo, y bueno, ese algo ya, probablemente para la burguesía catalana sea ya una gran victoria. Entonces, al final, ¿qué va a pasar con la amnistía? Pues que se va a tramitar y que todo esto va para adelante. O sea, no, yo de verdad, o sea, hay mucha gente que te dice, no, porque la Unión Europea lo va a parar. La Unión Europea le va a dar exactamente, yo mi opinión, le va a dar exactamente igual. Y al final esto se va a tramitar, se va a hacer y vamos a ir hacia adelante. Nada más, es mi opinión. ¿No sería mejor mantener la emisión de moneda y simplemente contener el gasto y la emisión de moneda? Imagino que te refieres, no sé si te estás refiriendo a Argentina o te estás refiriendo a España. Si te estás refiriendo a Argentina, no es esa la dirección que quieren tomar. O sea, no, si es Argentina, que no lo sé. Si es Argentina, no es la dirección. O sea, lo que quieren es la dolarización de la economía. ¿Vale? No quieren seguir emitiendo tanta moneda. Quieren abandonar el peso, o es lo que quiere Milei, y que estén ligados al dólar. Es cierto que si lo consigue, controlarás la inflación, ¿vale? En ese momento controlas la inflación, pero el precio es la reducción, es la no emisión de ayuda social, por ejemplo, la reducción del gasto. O sea, el precio es muy alto. O sea, la dolarización de Argentina, a cambio, tienes que adelgazar la economía argentina hasta unos niveles altísimos. Entonces ahí es la gran pregunta. Mucha gente está asfixiada por la inflación, pero ahora también mucha gente que va a estar asfixiada porque no van a tener ayudas sociales. Entonces es un poco lo que va a ocurrir. Vamos a ver qué pasa. Si consigues dolarizar a Argentina y mejora la economía hasta un punto en el que hay muchísimo trabajo y la economía florece mucho, pues a lo mejor si hay un montón de trabajo, si la economía mejora, ya no hace falta tanta ayuda social, que es un poco a lo que apuesta Milei, ¿no? Apuesta a eso, apuesta a que no haga falta tanta ayuda social porque va a mejorar la economía. Vamos a ver si lo consigue. ¿No crees que la situación actual viene de mala resolución de la crisis de 2012 para nosotros y que tal vez sea necesaria la confluencia de los 3 puntos? Bajada de tipo, aumento del paro, inversión de tipos. ¿Se te ocurre alguna detonante aparte del petróleo? A ver, claro, lo que ha pasado no ha sido gratis, no ha sido porque sí. O sea, la inflación no se ha generado porque sí, la inflación se ha generado porque se ha creado mucha masa monetaria. Se ha generado sobre todo por la pandemia. La pandemia fue la que provocó, o sea, el encierro fue el que provocó el aumento de la masa monetaria. Recordad que durante el encierro las economías emitieron una barbaridad de deuda, pero muchísima, muchísima liquidez. Inyectaron liquidez como locos. Lo podéis ver en cualquier gráfica. He puesto un montón de veces las gráficas. Iros todos a 2020 y vas a ver unas inyecciones de liquidez enormes. Eso provocó que esa M3 que has visto al principio del vídeo se disparara, ¿vale? Eso se disparó. ¿Y qué provocó todo eso? Provocó la inflación. La inflación que tuvimos en 2022 es causa directa de ahí. Muchos me dirán, no, la inflación fue por la energía. Sí, la energía ayudó, pero también la brutalidad de masa que teníamos. Porque claro, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? O sea, sí, vale, subió el petróleo, subió la electricidad, pero ¿por qué subieron? Subieron porque hubo una brutal demanda. ¿Y por qué hubo una brutal demanda? Porque había mucho dinero. Al haber muchísimo dinero en circulación, se aumentó la demanda de los productos y eso provocó que de repente se pusieran todos a fabricar como locos y provocó la subida de la energía, lo que a su vez provocó la inflación. Con lo cual, efectivamente, en eso no te lo voy a discutir. La crisis de deuda que tuvimos en 2012 provocó que los tipos bajaran a cero, que se inyectase una barbaridad de deuda y de liquidez, y eso al final ha confluido en la situación actual. Esa subida de la inflación ha sido provocado por todos esos años y por lo que pasó en la pandemia, y luego a su vez empezaron las fases. En el momento en el que sube la inflación, ya cambias de ciclo. Es lo que dije en el vídeo del otro día. En el momento en el que sube la inflación, ya no tienes fin. No tienes fin porque todo es una rueda de sucesiones. Sube la inflación, los bancos centrales reaccionan, lo bajan los bancos centrales, se invierte la curva. Se invierte la curva,
En cuanto se invierte la curva, se inicia una crisis de liquidez porque suben los tipos y ahogas la economía. Ahogas la economía y al ahogar la economía aumentas el paro. Aumentas el paro, se desinvierte la curva porque has destruido la economía, bajas los tipos porque la inflación has hecho que se baje prácticamente al 2 o al 1% y se inicia la recesión. Así de sencillo. Hoy decía la inteligencia artificial que empezaba la Tercera Guerra Mundial. Bueno, si lo dice ella, para algo es inteligencia, ¿no? Si ella dice que va a empezar ya, pues a lo mejor tiene razón. A lo mejor estamos aquí en el último vídeo, estamos aquí de charla aquí de guay y esto se acaba en 10 minutos. 3 pepinazos nucleares y se acabó. Puede ser que tenga razón, no se sabe. Jesús, ¿se sabe cuántos kilovatios le cuesta a los productores extraer un barril de petróleo? Tal vez 50 euros el barril esté por debajo del coste de producción. A ver, no soy capaz de memoria de decirte eso. O sea, sé que existen cifras. Sé que, por ejemplo, que para el fracking me parece que era 60 o por ahí. O sea, que el fracking, si bajaba de los 60 ya el fracking no era rentable, me parece recordar, pero no tengo las cifras en la cabeza. Pero sí que es cierto que hay una cifra. O sea, sí que es cierto que a partir de determinada cifra, Estados Unidos, por ejemplo, que vive del fracking, pues tiene problemas. Tiene problemas porque ya no es rentable. Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias que cuentan de la subida de energía en 2022 fue esa. Fue que como durante los años 10 el petróleo bajó muchísimo, llegó a bajar por debajo de los 50 y se llegó a destruir fracking. ¿Vale? Se llegaron a destruir zonas de fracking porque no era rentable. Entonces sí que es cierto que hay una cantidad. Sí que es cierto que si vas a esa cantidad ya no te renta. Lo de la IA, vaya tela, Jesús. ¿Qué crees que ha pasado con OpenAI? ¿Se les ha ido de las manos? Son burbujas, yo es que lo siento mucho, lo he dicho mucho y lo repetiré hasta la saciedad, y es mi opinión también, ¿vale? Pero es que son burbujas, o sea, yo lo siento. La burbuja de internet de las .com de los años 2000 es muy parecida. Ya he puesto vídeos para que veáis las gráficas y si las comparas, ves que son casi idénticas. O sea, que ya ha ocurrido esto. Todo esto que está pasando con la IA, con la inteligencia artificial, ya ocurrió en los 2000 con la .com. Ahora bien, cuando pincha la .com y la economía cae, ¿no tenían razón en cuanto a que Internet nos cambiaría la vida? Claro que tenían razón. ¿No nos ha cambiado la vida Internet? Por supuesto que nos la ha cambiado. ¿Tenían razón los gurús que en los finales de los 90 y principios del 2000 hablaban de que Internet dominaría nuestra vida? Tenían razón. ¿Tienen razón los gurús y los economistas que en 2022-2023 han afirmado que la inteligencia artificial marcará nuestras vidas en las próximas décadas? También tienen razón. Ahora bien, ¿quiere eso decir que tanto en el 2000 como en el 2023 ambas burbujas no están generando demasiada expectativa, mucho más en beneficios de la que en realidad van a conseguir? Exacto. Es decir, igual que pinchó la .com, pienso que va a pinchar la IA. ¿Por qué? Porque al final el ser humano es avaricioso y genera muchas más expectativas de riqueza de lo que en realidad esa nueva tecnología proporciona. Más tarde o más temprano, todas esas expectativas de negocio de Nvidia acabarán bajando. Acabarán pinchando, acabarán saliendo malos resultados y todo esto acabará cayendo. Es lo que pasó en las .com y es lo que pienso que va a acabar con Esqueto. ¿Cuándo? No lo sé. No tengo una bola mágica. Nadie puede saber en qué momento caerá. Pero yo pienso que esto más tarde o más temprano acabará parando y cayendo. ¿Se ha calmado el Euribor en el 4%? A ver, claro, es así. O sea, en el momento en el que los bancos centrales pausan tipos, en el momento en el que avisan de que es posible que bajen, el Euribor se relaja. El Euribor no es más que un indicador a 12 meses. Os lo tenéis que grabar a fuego. El Euribor es un indicador que lo único que te dice es qué se espera que pase en noviembre de 2024. Y lo que se espera es que pase es que el Euribor, los tipos de interés están al 4%.
Es lo que te dice. Ahora mismo está en la 4,50. Es así. O sea, es lo que se espera. Entonces, si el mercado espera, por ejemplo, que no estén al 4%, sino que estén al 3,5%, el Euribor bajará al 3,5%. Entonces, a mayor expectativa, más va a bajar. Ahora mismo las expectativas son de bajada. ¿Por qué? El petróleo está bajo, está en torno a los 80, y los índices económicos son malos. Y te dicen que los bancos centrales van a bajar tipos. Por lo tanto, el Euribor va a estar bajando. Es así. ¿Mucho más del 4%? ¿Van a bajar al 2%? No. No hasta que, por ejemplo, empiecen las bajadas. Cuando empiecen las bajadas de tipos, el Euribor se va a hundir. Pero solamente cuando empiecen las bajadas de tipos. Pero la pandemia no surgió justo cuando Estados Unidos estaba a punto de romper el chicle. Sí, la pandemia fue justamente meses después de la crisis de los repos. Estados Unidos sufrió una enorme crisis de repo que estuvo a punto de llevárselo por delante todo. Ya hice un vídeo, tenéis un vídeo en mi canal, el repo Apocalipsis, ¿vale? Que fue un momento de máxima tensión en el mercado. Estados Unidos se quedó sin liquidez y eso casi provoca un tortazo engordo en la bolsa. Y pocos meses después surgió la pandemia. Entonces, si quieres ver una causa-efecto, puedes ver las gráficas, las tengo en el vídeo. Puedes ver cómo efectivamente en ese momento la Fed cambia, porque hasta ese momento la Fed estaba reduciendo balance, estaba retirando dinero. Los tipos estaban en torno al 2% y de repente surge esto, lo cambia todo y luego pega el petardazo y el subidón en cuanto a liquidez del encierro. Así que bueno, pues sí que tienes razón de que hubo una causa-efecto. Hay gráficas, lo puedes mirar, hay datos y nada, yo te invito a que mires el vídeo y que lo analices. Te digo lo mismo, casualidad, mira el vídeo y saca tus conclusiones. Yo en el vídeo di mis conclusiones, más o menos, y bueno, pues ahí tú mira los datos y analiza. Ve que fue muy continuo y muy seguido. En España es 2012, pero la crisis fue el 2007. No te entiendo muy bien a qué te estás refiriendo. En 2012 fue una crisis de deuda, ¿vale? Lo que pasó en España en el 2012 fue una crisis de deuda. Y 2007-2008 fue la crisis de las burbujas, de la hipoteca, o sea, de la crisis hipotecaria, la crisis de las burbujas, la burbuja hipotecaria, ¿vale? Eso diferencialo. Una cosa es la crisis de 2007-2008 y otra cosa distinta fue la crisis de deuda, en la que la deuda española, los bonos hasta 10 años llegaron hasta casi al 7% de interés, que fue la del 2012, que fue cuando la famosa reforma de Rajoy. Hablando del encierro, acaban de hablar de una neumonía rara. Bueno, eso siempre va a haber. O sea, noticias de estas pues vas a tener siempre. Ahora yo ahora mismo no veo que pase nada. O sea, yo no creo que pase nada, de verdad, lo digo en serio. O sea, yo no haría mucho caso a esas noticias. ¿De acuerdo? Mira, fíjate, te voy a decir una cosa. Cuando todo el tema del encierro, cuando la gente no tenía ni idea, yo me asusté mucho en el momento que Mongolia cerró las fronteras. Esos son los datos que te tienen que alertar. Cuando en enero Mongolia cierra la frontera con China, es cuando dije, aquí va a pasar algo gordo. Y esos son los datos que te tienen que alertar. No tanto las noticias de que ha pasado tal cosa o tal cual, no. Vete a las noticias de cierre de una frontera, movimientos raros. Ahí, esas son las noticias que te tienen que alertar. Más que una noticia en un sitio que te indica de nada. Cuando un país toma cuando se toman decisiones, ahí es cuando dices, cuidado. Pero mientras tanto, bueno, de estos casi todos los meses surge alguna noticia de estas. Bueno, yo lo dejo aquí, ¿vale? Al final pensaba hacer menos y al final he hecho más tiempo del que pensaba. Bueno, nada, pues como siempre os digo, os invito a mi siguiente vídeo y nada, voy a intentar, si puedo, hablaré en el directo de Linares si me da tiempo, pero es que ya os digo, no lo sé lo que va a pasar esta tarde, si me va a dar tiempo o no. Y si no, pues ya os hablaré, ya iremos la semana que viene en el siguiente directo. Así que nada, como siempre os digo,
el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y nada, nos vemos en el siguiente directo. Venga, gente, hasta luego.